Muy buenos días, mi nombre es Berta Cecilia Garzón Rivera, soy estudiante de la UNAD, CEAD Acacias, actualmente estoy estudiando licenciatura en inglés como lengua extranjera. Em, en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la globalización. De acuerdo a las lecturas que realicé sobre este tema, la globalización es el modernismo, abarca bastantes temas, la política, cultura eh, y economía. En el día de hoy pues voy a tratar el tema, por ejemplo, la inclusión en la tecnología, en el tema de la economía. Es la inclusión de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados. Hablemos de Colombia, por ejemplo. El ingreso de países o empresas, perdón, extranjeras a nuestro país, por ejemplo, el tema del petróleo, la explotación del petróleo y recursos naturales. Em, por ejemplo, cuando llegaron estas empresas, hubo una época de las vacas, lo llamo yo las vacas gordas, estamos en este momento en las vacas flacas. En esos casi 7 años más o menos que tuvo buen auge, que fue el inicio, pues obviamente de la explotación, pues bastante líquido, bastante petróleo fue retirado. En ese tiempo pues hubo bastante contratación de personal. Eh, hubo bastante, hubo buenas pagas para el personal. Muchas personas pues dejaban sus trabajos comunes y corrientes por ir a trabajar con ellos, creyendo pues que el trabajo iba a ser totalmente de por vida tal vez, además que el sueldo era bastante bueno. Llegué a escuchar de sueldos de 3 millones, 6 millones de pesos, un trabajo normal de cocina, de ayudante de cocina, un ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, también afectando el tema de la infraestructura. Las casas se valorizaron bastante, el tema de los arriendos también fue bastante alto. Llegó a costar, tengo entendido, una habitación, el arriendo de una habitación de que normalmente se consigue o se conseguían 200.000 pesos, llegaban a cobrar 1 millón de pesos precisamente por la adquisición monetaria que tenían en ese momento las personas. Eh, las casas, como les decía, las casas se valorizaron bastante, compraban casas de 50 millones de pesos, las compraban en 150 millones, las vendían, perdón, en 150 millones de pesos. Ahora vamos al tema de la época de las vacas flacas. Hoy en día se acabó el petróleo, está más bien bajando su productividad y despidieron bastante personal. Las personas que estuvieron trabajando para estas empresas mm, obviamente quedaron acostumbradas o mal acostumbradas a este tipo de sueldo bastante elevado y además de las personas, por ejemplo, volvamos al tema de los arriendos, ellos también quedaron muy acostumbradas a un valor de ingreso bastante alto, arreglaron sus casas precisamente para arrendarlas a costos altos y pues eso fue como un estrellón bastante grande. Eh, ¿Qué quiero decir con el tema de la globalización? El tema de la globalización, eh, si vamos, es un tema muy bueno, es amplio. Todos los días tenemos que ver con el tema de la actualización, el modernismo. Todos los años va a pasar igual, siempre vamos a depender de otros. En el caso de lo que les hablaba inicialmente, el tema de los países desarrollados, pues porque ellos han podido optimizar sus tecnologías, sus culturas, el tema de la economía, eh, para el trabajo, todo eso. Y nosotros pues obviamente vamos a querer también de eso, vamos a querer más y vamos a querer que las cosas se amplíen, que nosotros también salgamos adelante, queremos copiarnos de ellos, por decirlo así. Entonces vamos a querer siempre aceptar lo que ellos nos den a intercambio de lo que nosotros, digo yo, de nuestras riquezas y lo poco que ya nos queda, que nos ha dejado desafortunadamente estos intercambios. Eh, la destrucción de la naturaleza. Vamos a ver, continúo con el tema del petróleo. El tema del petróleo ha dañado bastante los recursos naturales en nuestro país. Eh, Hace poco vimos un tema de destrucción donde murieron bastantes animales, eh, hubo daño en la naturaleza, eh, el ecosistema se está dañando, es algo que realmente se está volviendo irreversible. Vamos también al tema de que está afectando la cuestión
terremotos y ese tipo de cosas porque la tierra se movió. ¿Sí? En ese cierto de áreas se movió la tierra por ese tipo de explotación y eso genera más adelante consecuencias. Las generó, las está generando inclusive. Y más adelante pues no sabemos qué más vaya a pasar. Entonces, mi preocupación ante eso, que sí, ok, perfecto, trae abundancia económica, actualizaciones, una vida cómoda, qué sé yo, pero lo que realmente necesitamos, como es el tema del ecosistema, el tema del agua, de un ambiente puro, eso lo estamos nosotros mismos acabando porque estamos aceptando eso. No digo que sea del todo malo, pero nos está afectando lo que realmente nosotros como seres humanos necesitamos. ¿Qué planteo yo como solución hasta a esta problemática? Por ejemplo, considero que en el tema de la, de los recursos naturales, el gobierno debiera establecer una especie de multas ecológicas, llamémoslo así, donde sancionen a estas empresas precisamente para que en la búsqueda de sus riquezas, de la explotación que nos están haciendo, la hagan dentro de unos parámetros establecidos, correctos, que no afecten a nuestro país, no afecten nuestra tierra, no afecten nuestro futuro, y si no son cumplidos, pues simplemente multas, sean monetarias y sean aprovechadas inclusive este dinero para corregir o ayudar a aliviar estos daños que hicieron, o simplemente cortar su contrato y hasta luego se devuelve, vendrá otro tal vez que pueda aceptar esos lineamientos y ya pare de contar, pero que no nos sigan dañando a nosotros nuestro país, nuestra naturaleza, porque vuelvo e insisto, es algo que dependemos de ellos y es de eso que vamos a vivir. Nosotros no vamos a vivir de dinero, no vamos a vivir de petróleo, no vamos a vivir de un computador. Entonces, creo yo que deberían ser como más fuertes con este tipo de sistemas, una multa para generarle a ellos. El tema el tema laboral, con el tema laboral, el tema de las tecnologías, vuelvo, insisto, es algo que nosotros como seres humanos necesitamos también avanzar, pero desafortunadamente las tecnologías están desplazando bastante la mano de obra. Muchas personas, hay bastante desempleo. Entonces, aunque bien nos ayudan a avanzar y hacer muchísimas cosas también en nuestro país, el tema de la medicina, eso es algo bastante valioso, pero está haciendo a un lado al tema de la mano de obra, por eso hay tanto despido. Debería haber una reestructuración en ese tema, aunque no digo que no se incluyan las tecnologías, sí, porque dependemos de ellas también, pero que debería ir de la mano con el tema de la mano de obra de las personas, se requieren. Entonces debería haber como una mejor estructura para evitar que haya tanto desempleo. Es, considero también como último tema el tema eh, de las armas. Eso también va dentro, considero yo que va dentro de la globalización. Los países avanzados han evolucionado, han avanzado tanto en armas tan fuertes, armas químicas, que más adelante va, por eso lo del tema de la guerra, la tercera guerra mundial. Eh, Preocupante, sí, nosotros obviamente, cualquier grupo militar pues necesita defenderse, policía, ejército nacional, pero también asimismo por el tema de la globalización, el tema del defendernos o defenderse, pues van a querer adquirir las mejores armas del mundo. Entonces, creo yo que desangran a un país por este tipo de adquisición, y lo más delicado, el tema de las guerras, eh, solicitar o pretender comprar las mejores armas que existan en el mundo, eh, que nos lleva simplemente a seguirnos destruyendo, a seguirnos matando inconsiderablemente. Entonces, creo yo que debe haber también una regulación para este tema, a pesar de que el tema radica o debe iniciar con la paz. Es algo muy complejo y eso es otro tema pues que lo añado, pero y es mucho más grande, pero, pero las armas, digamos que debe haber un tipo de control más fuerte
y no digo yo con el tema de la globalización, muy seguramente vamos a llegar a, a más adelante a conseguir armas muchísimo más poderosas. Y Dios no quiera, pues armas químicas. Entonces, pues con esto termino mi presentación del tema de la globalización. Sigo insistiendo, es algo que llevamos a diario y no va a cambiar ni va a retroceder, pero sí considero que debería haber un poco más de regularización y control sobre este tema. Muchas gracias por su atención.